que están generando, van a generar después un pequeño video, van a modificar un poco la clase. ¿De qué se trata el video? El video es como de educación ambiental, como para todo público. ¿Cómo le dirían, por ejemplo, a los chicos de secundaria o de prepa, esto que acaban de expresar en un video que esté digerido, que tenga, no sé, tomas de imágenes, o sea, diversas tomas, haciéndolo divertido y que no dure más allá de 4 minutos. ¿Por qué de 4 minutos? Porque un video más largo no lo ven la mayoría de las personas. Si un video de 10 minutos no lo alcanzan a ver, entonces la idea, para que vayan preparando de una vez en sus exposiciones, es que la diferencia de dar la clase con hacer el video es que el video va para todo público, ¿sí? En el video van a poner el título, el índice alfabético de todos ustedes y la materia. No pongan mi nombre, ¿sí? No es necesario. La intención es que ustedes tengan los créditos, ¿no?, de todo esto. Y entonces, que sea exclusivamente de divulgación. Entonces, entre hoy y mañana les voy a pasar algunos videos que han hecho compañeros de esta y otras materias en cuatrimestres pasados, para que ustedes puedan tomar alguna otra idea de cómo hacerlo, ¿vale? Bueno, ustedes ya deben de ser expertos en TikToks. Nada más que esto va a ser un TikTok más largo. Ok, muy bien. Bueno, Profe. Dime, Marisol. Entonces vamos a hacer como un resumen de nuestra exposición en un video de 4 minutos, pero explicado para, pues... Todo público, para chicos de para secundaria, sí, para todo público, hasta para chicos de primaria. Ok. Sí. Sí, está bien, gracias. Muy bien, no a ti, Marisol. Ok, les voy a compartir pantalla. Muy bien. En la clase anterior nos habíamos quedado en esta diapositiva. Sobre las diferencias de procariantes y eucariontes, y después hicimos un pequeño ejercicio, el cual pudo haber sido primero, de estos tipos de células. Primero fueron las células anaerobias, procariotas anaerobias, luego las aerobias, sí, y luego las autótrofas. Perdón. Ahora vamos a continuar para terminar la cuestión de endosimbiosis. La línea que está abajo, la línea de colores, simboliza un periodo de tiempo de 4.5 billones de años, es decir, 4.500 millones de años, todo esto. Esta primera parte es desde el origen de la Tierra, el enfriamiento de la Tierra, hasta los primeros coacervados, más o menos son 1.000 millones de años, es muchísimo, ¿sí? Muchísimo tiempo en ese proceso, donde la Tierra era básicamente volcánica, con atmósfera oxigénica, se estaban formando los océanos, etc. Y en este proceso, aquí al final se originan los primeros coacervados a partir de las moléculas orgánicas, ¿sí? Bueno, los primeros, en la aparición de la vida en tierra firme, los primeros procariotas aparecen hace 3.8 billones de años, casi 4. Es decir, aquí se llevó 500.000 de años, de hecho me falló la escala, 500.000 de años. Esto debería estar a esta altura. ¿Sí? Y todo el proceso donde está el color negro son exclusivamente células procariontes anaerobias, ¿sí? De 3.8 billones de años. Después, 6.000 millones de años, 600.000 millones de años después de eso, este proceso se lleva 600.000 millones de años, este proceso.
hasta que aparecen las primeras bacterias fotosintéticas, las primeras. Este color verde implica la aparición del oxígeno en la atmósfera. Y les comentaba la clase pasada que la aparición del oxígeno comenzó a generar que las células anaerobias que estaban alrededor comenzaran a morir y tenían que emigrar a espacios o quedar aisladas en espacios donde el oxígeno no penetrara. ¿Sí? Y poco a poco, de 3.2 a 2.5, es decir, 700 mil millones de años, estos son 700 mil millones de años, las bacterias estuvieron haciendo fotosíntesis y enriquecieron la atmósfera de oxígeno durante todo este tiempo. Es decir, de ser anoxigénica a tener un poco de oxígeno, ocurrió todo este tiempo. La verdad es que la cantidad de oxígeno que se alcanzó en este periodo realmente era muy poca, muy pequeña. Aproximadamente el 1% de la concentración de oxígeno actual, aproximadamente. Pero al comenzar a enriquecer el oxígeno, la atmósfera de oxígeno, comienzan a aparecer en este periodo, hace 2.5 billones de años, aparecen las bacterias aerobias que no son fotosintéticas, las primeras bacterias aerobias heterótrofas. Aquí. Entonces comienzan a coexistir con las aerobias fotosintéticas, y las anaerobias empezaron a quedar recluidas en los fondos marinos, en lugares donde el oxígeno no podía estar penetrando. ¿Sí? Bueno, este punto de la evolución, hace 2 billones de años, 2.000 millones de años, aparece la primera célula eucarionte. Es decir, la teoría de la endosimbiosis comenzó a trabajar y hacer ensayos y error en todo este periodo hasta que por fin da resultado y aparecen las primeras células eucariontes. ¿Sí? Son heterótrofas, se alimentaban fagocitando a bacterias. ¿Sí? Y se la aventaron casi 1.000 millones de años. Y de repente ocurre la teoría de endosimbiosis, pero ocurre incompleta. Es decir, aparecen las primeras células que desarrollan un núcleo y que tienen mitocondria, pero que no tienen cloroplasto todavía. Podían tener ya un unilipodio, pero no eran autótrofas. La simbiosis con bacterias fotosintéticas origina la primera bacteria, la primera célula eucarionte fotosintética, es decir, la primer microalga que ya presentaba cloroplastos. Entonces, fíjense, se llevó 1.000 millones de años para dar el paso, para dar este paso. Por esa razón es que durante este periodo, que son 3.800 millones de años, a 1.000, es decir, se llevó 2.800 millones de años, ocurrió, la vida en el planeta fue exclusivamente microbiana. ¿Sí? Más de la mitad fueron exclusivamente bacterias. En buena parte bacterias anaerobias. Luego aparecen las bacterias aerobias, fotosintéticas, los eucariontes y las primeras microalgas. Cuando aparecen las primeras microalgas, empiezan los periodos geológicos que nosotros trabajamos en la biología. Empieza toda el paleozoico, que sería el ordovícico, silúrico, devónico, es decir, la aparición de los invertebrados, las primeras plantas terrestres,
el vuelo en los insectos, los primeros bosques, los reptiles, los anfibios, las extinciones, los dinosaurios y luego los mamíferos. Y nosotros en el último segundo, en el último minuto de ese año cósmico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó después? La aparición de las células eucariontes nos marca el origen y la evolución de los protozoarios. ¿Sí? Básicamente, lo que nosotros tenemos, de acuerdo a el 2000, es la formación de la Tierra hace 4.500, 4.600 millones de años. Las primeras células hace 4.000 millones de años. Las primeras células bacterianas. Las primeras células, los primeros organismos multicelulares, las primeras algas grandes ocurren en este primer periodo, entre 2.000 y 1.000 millones de años. Y aquí es donde se van desarrollando los antecesores de los primeros animales. Y de 1.000 millones de años para acá ocurre el resto de la era de los protozoarios y de las plantas o de las plantas, como las conocemos. Okay. Los periodos geológicos dependen de los periodos geológicos de las casas. Sí. El Altiano es el origen de las primeras células, de las primeras bacterias. El proterozoico son los primeros los previos a los animales. Sí. Donde tenemos el proterozoico grande, el proterozoico medio, el proterozoico tardío, que a partir de las bacterias generan células eucariontes, hay algas rojas bicelulares, la radiación de las algas bicelulares, las algas verdes, hasta los que van a dar origen a las primeras plantas terrestres, por una planta que se le para las plantas. Y aquí tenemos las algas bicelulares. Y las plantas terrestres, los grupos de plantas terrestres que presentan y una variación de grupos celulares desde los grupos de algas desarrollan a los animales, los primeros animales. ¿Okay? Ya de que Paleozoico, Mesozoico, estos periodos de Alieno, Proterozoico, Paleozoico, Mesozoico, sobre todo de estos últimos, Cámbrico, Devónico, Carbonero y Pérmico, apréndanse los de memoria. Los van a necesitar de muchas células. Entonces, cuando la diga estamos en el Devónico y si les elige, pues fue como de la semana pasada. Es más fácil ubicarse si se sabe. A que si se imaginen cualquier del año 52, no sabe qué pasó en aquel tiempo. Entonces, es mejor manejar. Ok. Estos son los primeros fósiles de bacterias que se están dando presentados en varios registros, por ejemplo, de los 200 millones de años en Canadá, entre 750 millones de años. Toda esa presentación la voy a subir a mi página de mañana para que la tengan. Lo que observemos en cuanto a la evolución de las células celulares es que hubo colaboración entre los grupos celulares, las arqueas y las bacterias. ¿Cómo sería esa colaboración? Es la que no sabemos adecuadamente. Y hay varias teorías. Por un lado, a partir de las primeras células, protocélulas, tenemos a las bacterias por un lado y las arqueas por otro lado. Sabemos que hay unas alfa probabilidades de bacterias. Tuvieron la relación con algún linaje de arqueas y originaron una cadena de niveles
son las primeras células eucariantes. Sí, primera célula antecesora de las células eucariantes. Eso es lo que es el Entonces, nunca quiere decir antecesor de las primeras células eucariantes. Eso es lo que es. A partir de esas se llaman los eucariontes, que son las bacterias, y una de las arqueas tuvo que ver, pero hay una teoría en la que dice que las proteobacterias influyeron muy poco, por eso esta lista está muy delgada. Pero hay otra hipótesis clave que dice que las proteobacterias influyeron mucho. Y hasta esa influencia ocurrió con alguna arquea realmente una mayor colaboración. ¿A qué se debe eso? ¿De acuerdo a la teoría de asociaciones? Los grupos de eucariontes, por un lado la teoría A sería esta, algunas células arqueas eucariotas engulleron a algunas otras bacterias, a proteobacterias, alfa proteobacterias, que quedaron en una relación endosimbiótica. Se piensa que hubo una recombinación de genes, como si hubiera ocurrido una especie de paso de algunos genes de la proteobacteria a la bacteria hospedera. Se piensa que eso ocurrió en este esquema. Y que la proteobacteria lo que estaba contribuyendo es con algunos genes. ¿Sí? Y que a lo largo del tiempo se fueron diferenciando y algunos de esos genes quedaron atrapados en la bacteria hospedera. ¿Por qué se supone esto? Porque nuestras células, las células eucariontes, buena parte de los genes son genes que se parecen muchísimo a las de las proteobacterias. Más de la mitad de nuestros genes parece que provinieron de proteobacterias, de acuerdo a las secuenciaciones que se han hecho. Otra teoría dice que probablemente la relación fue diferente, que teníamos bacterias, proteobacterias, por ejemplo, que trabajaban el dióxido de carbono, que quemaban, que eliminaban dióxido de carbono, que generaban hidrógeno, y ese hidrógeno se podía convertir en energía, y entonces una arqueobacteria, que son las de este lado, despedían metano y utilizaban el CO2. ¿Cuál CO2? El CO2 que desprendían estas bacterias al quemar, lo utilizaban las bacterias metanógenas y el hidrógeno también para producir metano. Entonces, de entrada, algunas arqueobacterias, metanobacterias reductoras, utilizan el hidrógeno y el CO2 de algunas otras bacterias para producir metano y generar energía. Entonces se piensa que hubo una codependencia de estas dos bacterias donde una le empezó a dar el CO2 y el hidrógeno para que la otra produjera el metano. A partir de eso genera carbohidratos. Entonces esta bacteria comenzaba a tomar glucosa y emitir CO2 e hidrógeno hacia afuera o hacia adentro de la célula. Metano. Se cree que en este proceso hubo un proceso de conjugación donde pasaron los genes, pero al mismo tiempo había una codependencia metabólica de acuerdo a los metabolismos que conocemos de estos grupos bacterianos. Una vez que la bacteria quedó engullida y quedó viviendo envuelta dentro de esta bacteria, la bacteria hospedera le pasó glucosa y esta realizaba su metabolismo, ¿no? Como tal, pero ya dentro de la bacteria, y eso pudo originar a las mitocondrias. ¿Sí? Lo cual implicaría que la mitocondria tuvo
una mayor, digamos, un mayor papel que en la primera con nada más un intercambio de genes y que posteriormente se desarrolla otra cosa. Sino aquí pareciera que ambas se combinaron de manera importante para generar una célula antecesora a las células eucariontes. Estas son las dos hipótesis. Una generó, pasó genomia y la otra hubo una codependencia de metabolismo y que posteriormente llevó al intercambio genómico. Los hechos reconocidos de estos es que hay la colaboración de las células, las arqueas y bacterias. En los estudios filogenéticos de eucariotas como descendientes de un grupo arqueas, al parecer. Se llaman loquiarqueas, eso después lo vamos a ver. Y en el núcleo de unas eucariotas como las nuestras hay más genes de origen bacteriano que de origen de arquea. Es decir, otras veces más de proteobacterias que de bacterias. Proteínas que pareciera que son más bacterianas. Siguen siendo teorías, ninguna está comprobada, nada más son teorías. Ok, los eucariotas actuales coexisten genes de dos tipos de procariotas, de arqueas y de procesamiento, para el procesamiento de ADN, es decir, duplicación, desempaquetamiento, etcétera, parece más arquea, y para el metabolismo, nuestro genoma es más bacteriano. Y los eucariotas, al parecer nosotros, somos monofiléticos. Pero bueno, ya eso lo discutirán un poquito más en la parte de evolución. Finalmente, la parte importante, estas diapositivas están demás, es que llegamos a me voy a adelantar, me voy a regresar después a esta, que hay una relación de beneficio mutuo donde uno de los organismos se encuentra dentro del otro. Sí, básicamente la endosimbiosis se denomina endo porque hay uno dentro del otro. Y esta teoría la propuso Lynn Margulis en el 2003. ¿Sí? Ella hace un desarrollo mayor, habla, en aquel tiempo se conoció un poco menos, ella habla de bacterias amantes del azufre y del calor, llamadas arqueobacterias, porque en ese tiempo las únicas arqueobacterias que se conocían eran las que vivían en las chimeneas, ahora en las chimeneas volcánicas, ahora conocemos muchos más, como las metanogénicas. Entonces aquí la parte importante es que una bacteria, una arqueobacteria, vamos a quitar todo lo del azufre y todo lo demás, se fusionó con una bacteria nadadora, en este caso ahora sabemos que es una proteobacteria, y con los dos componentes integrados se fusionó el citoplasma, pero como los núcleos se comparten dentro del citoplasma, lo llamó nucleocitoplasma. Al principio la teoría de endosimbiosis fue un poco compleja, porque Margulis quería indicar, a partir de lo poco que se conocía entonces, sacó una teoría que la trató de hacer lo más simplista posible, pero al momento de redactarla y de hablar de los tipos bacterianos, se volvía un poco caótica, ¿no? Porque difícilmente una bacteria del azufre y termoacidófila de los fondos marinos podía trabajar con una proteobacteria que no vive en esos lugares. ¿Sí? Lo que sí es que algunas metanogénicas sí coexisten con algunas proteobacterias. Entonces, lo que ha sucedido a lo largo del tiempo es que esta teoría ha ido adquiriendo una mejor calidad de componentes para explicarla. Básicamente, la teoría se explica
con esto, con estas diferencias, en donde la primera parte, en donde hubo una codependencia metabólica y hubo un intercambio de genes. ¿Ok? Perdón. Ya, es que me están escribiendo, me están comentando ustedes. Entonces, está tronando aquí. Qué raro. Entonces, esa sería esta parte de la teoría de Lynn Margulis. La parte de las imágenes, de las diapositivas, vienen con varias pruebas que no vamos a tocar en detalle porque son muchas y son un poco caóticas, en el sentido de que hablan de los diferentes tipos de metabolismos. No nos vamos a meter a esa parte a menos de que ya lleven microbiología. En microbiología vemos parte de los metabolismos más particulares de esto. Está lloviendo medio fuerte, perdón. Y continuamos el día jueves con cómo fueron estas primeras células, pero antes de eso, algo que no explicó Margulis es cómo se originaron los elementos membranosos, el núcleo, el aparato, el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso. Todo esto ocurrió antes del cloroplasto. Lo primero que ocurrió fue la mitocondria y después ocurrieron estos eventos que aislaron al genoma del núcleo del genoma de las mitocondrias. Eso es lo que vamos a ver la siguiente clase y terminamos esa clase con la incorporación del cloroplasto. ¿Ok? Entonces, para no enredarnos mucho, lo vamos a dejar en este momento. Listo, chicos. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Está parpadeando la luz. Nos vemos la siguiente clase. ¿Vale? Nos vemos, profe. Gracias, profe. Les voy a subir los otros videos de los otros chicos. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profe.